¿Cómo afectarán a este periodo electoral los antecedentes sobre derecho electoral indígena? Lo que pasa es que desafortunadamente en nuestro país, a nivel federal, todavía no existe una regulación en materia de derechos de las comunidades indígenas para la representación política. Actualmente lo único que existe en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es la situación de que existen los denominados distritos electorales indígenas, ¿no? En donde por un determinado porcentaje de la población, si no mal recuerdo es alrededor del 40%, se les denomina como distritos electorales indígenas. Pero lo curioso es que actualmente en nuestra legislación no hay mecanismo para garantizar el acceso de integrantes de comunidades indígenas a cargos como los de diputados o senadores a nivel federal. Realmente no existe esa regulación, por lo menos en lo que se refiere a las elecciones para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Entonces realmente lo único que actualmente existe pues son regulaciones estatales, las cuales salvo en muy pocas, con muy pocas excepciones como son Sonora y Oaxaca, pues realmente no existe una regulación específica sobre elecciones de comunidades y pueblos indígenas. Por ponerte un ejemplo, cuando nosotros vimos el caso de Cherán, el Congreso del Estado de Michoacán no había ni siquiera legislado, ya ni siquiera a nivel de legislación secundaria, ni siquiera a nivel constitucional local, la situación sobre de los pueblos y las comunidades indígenas. Esta legislación acaba de surgir apenas hace alrededor de año y medio, que incluso fue objeto de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia precisamente por el municipio de Cherán, porque no fueron consultados respecto de esa reforma constitucional a nivel local y la Suprema Corte de Justicia les dio la razón al municipio, ¿no? Al considerar que se debió haber tomado en cuenta a la comunidad indígena. Entonces, desafortunadamente, el antecedente que yo te puedo dar para estas elecciones pues es la invisibilidad de los pueblos y de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, que también es un estado que seguramente será muy conflictivo en materia de las elecciones y que actualmente pues sufre algunas problemáticas, no existe una regulación en torno a esta cuestión de las elecciones de los pueblos y las comunidades indígenas por su propio sistema normativo interno. ¿Algo que quieras agregar? Nosotros aquí en la sala superior y en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de los temas de la agenda principal de los magistrados y de la magistrada es precisamente las elecciones de los pueblos y las comunidades indígenas. Por ponerles una situación, un ciudadano actualmente, debido a la legislación, no puede impugnar una elección de un gobernador, de un diputado, de un ayuntamiento. En cambio, un integrante de un pueblo indígena puede impugnar la elección de sus autoridades tradicionales, sin importar si participó, si fue candidato, si votó en la asamblea. Es decir, lo que ha buscado el tribunal es darle la mayor presencia, potencializar estos derechos con el objetivo de hacer un efectivo acceso a la justicia de estos pueblos y de estas comunidades.